Gloria a Dios. Santo de Dios. Vamos ahora, hermano Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por este día que tú nos has regalado. Un día más que cuenta que tu misericordia son hechas nuevas cada mañana, como dice tu palabra. Gracias porque estamos disfrutando de tu misericordia. Y gracias por el regalo más grande y eterno que tú nos has dado, que es Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre de la gloria, porque tú enviaste al Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad y a toda justicia. Gracias porque Él toma de Cristo y nos lo hace saber a nosotros. Gracias por cada familia aquí representada, por los hermanos que no están. Oramos por ellos para que tú les cuides y les bendiga donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Hemos estado hablando de los materiales que hay para la edificación de la iglesia. Amén. Y sabemos que el fundamento que puso Dios es Cristo Jesús. Que nadie puede poner otro fundamento. Porque ya Dios puso el cual es Cristo Jesús. Sobre ese fundamento que es Cristo, estamos llamados a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que nos dice el apóstol Pedro. Por eso esta palabra de hoy es una continuación de la que estamos hablando. La vamos a titular Creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 18, después que él está hablando ahí en el contexto de la venida de Cristo, el regreso de Cristo, cómo debemos de estar nosotros. Entonces, en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo en espera del regreso de Cristo, estamos llamados, dice él, verso 18, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el fin de la eternidad. Amén. Llamados a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué es necesario que crezcamos en el conocimiento de la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo? Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, cuando leemos, el apóstol Pablo nos dice que debemos tomar toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Por ahí él sigue dando un consejo y dice, después que acaben todo, estad firmes. Debemos de estar firmes. La pregunta que entonces yo me hago es, ¿cómo yo voy a estar firme ante las acechanzas del diablo, ante los falsos maestros, con sus falsas doctrinas? ¿Cómo yo voy a estar firme con las amenazas que me está dando el mundo para que yo desvíe mi mirada de Cristo y la ponga en lo que el mundo me ofrece? ¿De qué forma yo puedo estar firme si yo no tengo un conocimiento como debo de tener de la gracia de Dios y de Cristo Jesús? Amén. Tenemos que tener cuidado, porque
los primeros que identificaron a Jesús como el Hijo de Dios fueron los demonios. Sabemos quién era, le dijeron al endemoniado. El Hijo de Dios. Esto es necesario que lo entendamos. Jesucristo es el Mesías, el enviado, el ungido. Amén. Amén. Pero hermano, eso no es todo. Eso no es todo. No. Dios, hablando a través del profeta Oseas, le dice al pueblo, a su pueblo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, yo apelé, creo que en 2 reuniones anteriores, a los tabernáculos. Pero yo he encontrado personalmente en mis estudios que hago que la Biblia nos presenta un cuadro tan exacto, preciso. Claro que debemos pedir en oración a Dios por la revelación de esas escrituras y de todas. Pero he encontrado 2 lugares, 2 sitios, 2 eventos distintos que nos hablan de Jesucristo. Uno es el tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés que hiciera, porque el deseo de Dios siempre ha sido habitar en el hombre, pero por causa del pecado, pues Dios tiene que comenzar a llevar su plan de redención para Él cumplir el deseo, lo que lo complace a Él, que es tener al hombre aquí en la tierra como su habitación. En eso estamos de acuerdo, amén. En esto no hay ninguna duda. Para eso, pues Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo, y ese plan, el centro de ese plan, la circunferencia y el cumplimiento de ese plan, quien lo da es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos aquí del tabernáculo, tenemos que ver algo que no se nos puede olvidar. Lo primero que Dios habla y le habla a Moisés es el arca. ¿Por qué el arca? ¿Qué tipo de Cristo? Porque Cristo viene ¿de dónde? Viene de parte de Dios. Y Dios nos está hablando aquí cuál es el plan de Él para llevarlo a cabo. Jesucristo le dio cumplimiento y fue fiel en todo. Por eso es que comienza con el arca. Para nosotros hoy, que estamos convertidos, ¿por dónde comenzamos? Nosotros comenzamos por la puerta. Porque para la entrada al reino de Dios, para estar en la voluntad de Dios, hay una puerta, una sola. No hay ventana. Es una sola puerta que se llama Cristo. Amén. Juan capítulo 10, Jesucristo dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo he explicado esto y lo voy a explicar ahora otra vez. Y saldrá y hallará paz. Ese versículo bíblico tenemos que verlo en 2 aspectos. Cuando Jesús dice: yo soy la puerta, recuerden que Él le está hablando al pueblo judío que está bajo la ley. Y bajo la ley nadie puede ser justificado delante de Dios. Nadie. La justificación de Dios para nosotros simplemente y sencillamente es por la fe en Cristo Jesús. Amén.
Entonces cuando Cristo dice a este pueblo, yo soy la puerta, que por mí entrare será salvo y saldrá. Pero aquí tenemos que tener cuidado, porque ese saldrá no es para nosotros, es para los judíos que estaban bajo la ley. Y si entran por Cristo, que es la puerta, tienen que salir de la ley para encontrar pasto fresco. ¿Por qué la palabra pasto? Porque Dios trata a este pueblo como ovejas. Y la oveja, usted sabe, que el buen pastor la lleva a comer pasto fresco. Aunque esa parte es para los judíos, tenemos que tener cuidado que no aplicarla a nosotros, de que estamos en la puerta, podemos salir de ella. Si nosotros entramos por la puerta, tenemos que permanecer en la puerta como ellos. De donde ellos tienen que salir es de la ley. Nosotros salimos de toda creencia religiosa. Amén. No podemos, porque Cristo mismo lo dijo, que Él no viene como un vestido nuevo para que lo pongamos como un remiendo en un vestido viejo. Amén. Ese vestido viejo a lo que se refiere a Jesucristo es el viejo pacto, donde el pueblo judío estaba bajo ese pacto. Jesucristo no vino para hacer un remiendo, para ponerlo, para añadirlo a ese pacto. Todo lo de Cristo, de la resurrección en adelante, todo es nuevo. Cuando Él dijo en la cruz, Padre, consumado es que todo lo del viejo pacto, todo, los sacrificios que se hacían de animales, hasta allí llegaron. El sacrificio que tiene valor de ahora en adelante para el ser humano es el que Cristo está haciendo en la cruz. Amén. Usted lee la carta de los Hebreos, usted va a encontrar que el viejo pacto fue anulado ya, fue eliminado. Claro, está ahí, lo leemos, pero es para sacar, como dijo Cristo, que un escriba docto en el reino de los cielos era como el padre de familia, que de su tesoro saca cosas viejas y cosas nuevas. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es un tesoro. Amén. Pero tenemos que tener cuidado cuando sacamos cosas del Viejo Testamento. ¿Para qué es? Tenemos que buscar la interpretación de todo eso, que nos la da la misma Biblia. Por eso es que hay que escudriñar. Por ejemplo, Mateo dice y cita a Cristo, cuando Cristo dijo, el que oye mis palabras y las hace o las pone por práctica, ¿no? Le voy a decir a quién lo voy a comparar. Lo comparó con un hombre prudente que fue a edificar su casa y puso el fundamento sobre una roca. Vino el río, vino el viento y dio con ímpetu, pero la casa no cayó. Pero miren cómo Lucas presenta esa escritura. Lucas dice, y cita a Cristo, dice, el que oye mis palabras y las pone en práctica, lo voy a comparar a un hombre que cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Qué usted entiende por eso? No es asunto de leer. No. Hay que leer, pero hay que escudriñar. Hay que escudriñar. Hay que ser un buscador. Hay que ser un autodidacta. O sea, tenemos que convertirnos en estudiantes, porque somos discípulos. Aún lo que ustedes me están escuchando aquí, traerles a ustedes, ustedes están llamados a asumir la actitud de los bereanos. Después que salen, llegan a sus casas, a la tarde, a la noche o mañana, escudriñar las escrituras para ver si lo que estamos hablando está en acorde con la verdad. Amén. Amén.
Así es que hay que escudriñar, hay que profundizar. Y por ejemplo, ¿qué dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1 y verso 27 en adelante? Vamos a ver lo que dice. Porque yo le dije que no basta con creer que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado. No, hermano, pero yo creo también que Él murió en la cruz por mí. Muchos le preguntan, yo he preguntado a muchos creyentes, ¿por qué tú eres salvo? Ah, bueno, porque Cristo murió por mí en la cruz, qué bueno. Pero cuéntame, explícame todo esto. ¿Qué pasó? O sea, es algo superficial. Es más, yo he llegado a la conclusión, lamentablemente, Dios quiera que yo esté equivocado en esto, pero yo he llegado a la conclusión que hay un porciento bien alto de creyentes que están como Job, no enfermos, no es a eso que yo me refiero. Job se creía que tenía un conocimiento de Dios, pero cuando Dios lo enfrentó, Job tuvo que reconocer y decir: de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. Es una experiencia personal que Dios quiere para cada uno de nosotros, para que cuando vengan los vientos contrarios estemos firmes y decir: yo sé en quién he creído. Amén. Porque van a venir vientos contrarios. Así es que tal congregación que se autodenomina Dejen de Sufrir, eso no está en conformidad a la palabra de Dios, a la Biblia. Al contrario, Jesucristo mismo nos dice que vamos a tener problemas, que en el mundo vamos a tener aflicciones, que van a seguir hasta tanto estemos junto con Él en la Nueva Jerusalén, donde allí no habrá más llanto, más lágrimas, más dolor. Pero mientras estemos aquí, y máxime cuando estamos en la verdad, creyendo la verdad, viviendo la verdad, vamos a ser vituperados. Porque hay muchos que lo que están siguiendo es una religión. Y déjame decirle, yo he meditado mucho en esto que le voy a decir. Cuando Pablo dice a los Corintios en el capítulo 3 que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. ¿Cuál es el contexto de esa palabra que dijo Pablo? Bueno, el contexto es que en Corinto había división. ¿Cuál era la división? Bueno, en grupos. Unos decían: yo soy de Pablo, otros: yo soy de Cloé, otros: yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, otro grupo, y otros: yo soy de Cristo. Y Pablo le dijo: ¿qué? ¿Cristo está dividido, eh? O sea, la división que había en esa congregación es lo que lleva a Pablo a hablar del fundamento. ¿Cuántos fundamentos hay hoy? Cada nombre de cada denominación es un fundamento, el cual Dios no ha puesto. Así de sencillo. ¿Cuál es el resultado de tanto nombre y tanta denominación? ¿Cuál es?
Lo mismo que pasó en Corintios, división. No nos llamemos a engaño, hermano, esto está pasando. Y esa es la razón. Mire, la misericordia de Dios es tan grande que cuando uno lee 1 Corintios 11, cuando Pablo habla de la mesa, cuando están tomando el vino en recordación de la sangre de Cristo y comiendo el pan, recordando el cuerpo de Cristo que fue molido, Pablo dice que el que no sabe discernir lo que es el cuerpo de Cristo no debe participar, porque juicio está comiendo. Pero lo más que me llama la atención es que Pablo dice, por eso es que en ustedes hay muchos que están enfermos. Amén. Enfermos físicos, catarro, gripe, COVID, yo no sé si para ese tiempo lo había, enfermedades físicas que Dios no sanaba, porque hay una razón por no saber discernir el cuerpo de Cristo. Enfermos, y hay otros que están debilitados, tan débiles espiritualmente, pero hermano, wow, no lo deja ahí. Pablo dice, y hay otros que el Señor se los ha tenido que llevar para que no sean juzgados con el mundo. Mire si esto es serio, saber discernir lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No nos podemos quedar en iglesia nada más. Iglesia es porque somos los llamados. Eso es lo que significa la palabra. Pero somos llamados a formar Amén. el cuerpo de Cristo. Yo ni nadie puede inventar algo para formar el cuerpo de Cristo. Eso le tocó al Espíritu Santo. Amén. Porque 1 Corintios 12:13 dice que todos los creyentes hemos sido bautizados. ¿Qué significa la palabra bautizar o bautismo? Sumergirnos, hacernos parte de. En el verso 13 del capítulo 12 dice que todos hemos sido bautizados por un mismo espíritu en un solo cuerpo. O sea, que hay que enseñar al creyente que usted no pertenece a una denominación, Amén. que pertenecemos a un cuerpo orgánico. Orgánico porque tiene vida, y esa vida es Cristo Jesús. Amén. Solo tenemos que tener en nuestro espíritu, en nuestra mente, pero no solamente los domingos, en nuestro diario caminar. Cuando nosotros tenemos esto, por una experiencia que debemos de tener cada uno, revelada, ese conocimiento interno, es cuando vamos a asumir la acción que debe de tener cada miembro del cuerpo. Es que entonces vamos a reaccionar cuando un miembro se duele. ¿Qué le pasa a los demás miembros? Se duelen juntamente con él. Y en 1 Corintios, capítulo 1 y verso 27 dice, verso 26, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús,
el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En otras palabras, yo quiero ser orgulloso, quiero echármela. Bueno, el Señor me da permiso, pero para que me las echen el Señor, porque si no fuera por el Señor, estuviéramos perdidos. O sea que todo el crédito hay que dárselo a Cristo Jesús. Amén. Ahora, ahí hay 4 aspectos de Cristo. Ahí no habla que Cristo era el Mesías, que Cristo es el ungido, no. Ahí él habla que Dios ha hecho a Cristo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora, en esa palabra es que vamos a continuar la reunión hoy. Redención. Yo le estaba diciendo que en la Biblia yo he encontrado 2 eventos distintos del cual Dios nos quiere hablar de la redención que Cristo efectuó para bien nuestro, en obediencia al Padre. Y uno de ellos, como les dije anteriormente, es el tabernáculo. Pero el otro que encontramos es en Éxodo capítulo 12, que tocamos en la reunión pasada, cuando Dios le ordena a Moisés, después de la salida de Egipto, cómo era que tenían que celebrar la Pascua. La Pascua. ¿Ok? Escúchame bien. Cuando nosotros vemos la salida del pueblo de Dios de Egipto, pudieron salir porque primero, en obediencia a Dios, cada jefe de familia mató el cordero que se le había ordenado, y que la sangre de ese cordero tenían que ponerla, después que la ponían en un lebrillo, un recipiente, con un manojo de hisopo, que es una planta pequeña. Debían de untar esa sangre en los postes de la puerta y en el dintel, lo que nosotros conocemos aquí como el marco. Los marcos, que son 2, y arriba, ¿cómo se llama eso de arriba? ¿Ah? Ahí tiene. El cabezal. Estoy hablando con un maestro de obra aquí. Heriberto, ¿sí? Esa sangre la tenían que poner por la parte de afuera. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, después que unten la sangre con el manojo de hisopo, van a coger la carne del cordero y se van a meter cada familia en cada casa. Luego van a cerrar la puerta y allá adentro ustedes se van a comer la carne. Quiere decir que la sangre no tenía que verla el ángel de la muerte, el pueblo, sino que la sangre, quien tenía que verla era el ángel de la muerte cuando pasara. Amén. Así es que nosotros, esa sangre habla de la sangre derramada por Cristo. No trate de ver la sangre con sus ojos físicos, porque eso a quien le toca verla es a Dios. Por eso cuando Cristo muere y resucita, Él fue al mismo lugar santísimo, ante la presencia del Padre, y allí se presentó como el Cordero inmolado. Amén. Y presentó la sangre del nuevo pacto, la que Él derramó para la redención y perdón de nuestros pecados. Y esa sangre clama mejor que la de Abel, dice la Biblia en hebreo. Está vigente.
Y por fe, nosotros creemos que esto es así. Recuerden, esto es que estarlo recalcando. Hay escrituras que las leemos. Si tratamos de entenderlas con nuestra mente carnal, nos vamos a confundir. Amén. Y lo que estamos llamados es a creerla porque la Biblia lo dice. Y cuando yo las creo, yo estoy actuando en fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:4. Y sin fe es imposible Amén. agradar a Dios. Que aunque yo no entienda eso, pero lo creo porque la Biblia lo dice, y esa es palabra inspirada por Dios. Este es el soplo de Dios aquí. Y estamos llamados a creer. Entonces, cuando usted lee, por ejemplo, en Efesios capítulo 1 y verso 8, ayúdenme aquí, yo no sé si es el verso 7 o 6. Uno que sea rapidito buscando ahí. Capítulo 1. Mire si es el verso 6. ¿Qué dice? Sigue leyendo. Sigue. ¿Cuál es el versículo ese? Este. El 6. Por quien tenemos redención por su sangre. El 7. El perdón de pecado. ¿Ah? Según las riquezas de su gracia. Por quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, conforme a las riquezas de su gracia. Entonces, si nos preguntan, porque allí leímos en Corintios que Dios hizo a Cristo para nosotros redención. Aquí dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. ¿Qué vamos a entender por redención entonces? Esto tenemos que tenerlo claro. Yo estuve estudiando ayer, leí un pensamiento que me caló. Y yo lo pasé a esta página de esta libreta y quiero leerse. Amén. El relato acerca de la Pascua mencionada en Éxodo es muy detallada. En ninguna parte de la Biblia podemos encontrar un relato de la redención de Cristo tan detallado como este, en la celebración de la Pascua, porque es con detalle algo ordenado por Dios, como era que había que participar de la Pascua. La razón es que Dios desea que conozcamos la redención de Cristo de una manera tan completa que nunca podamos olvidarla. Usted puede llevar 40 años en el Evangelio y por más crecimiento espiritual que tenga, cuidado con olvidar la redención de Cristo. Si Dios lo usa, no es para que olvide la redención de Cristo y la gracia de Dios. Pablo le habló
a los corintios y se atrevió a decir: yo he trabajado más que ningún otro apóstol. Pero avanzó y aclaró: no yo, sino la gracia de Dios en mí. Ya no olvidaba eso. Nosotros no podemos olvidarlo, hermano. Si yo estoy aquí hoy de pie ante ustedes, es por la gracia de Dios. Amén. Y no podemos olvidar, repito, que está bien, la redención que es en Cristo Jesús. La que Él lleva a cabo porque Él es nuestro Redentor. ¿Qué significa eso? Porque un Redentor era aquel, si usted lea Levítico, lo va a encontrar, que cuando alguien vendía una propiedad porque lo necesitaba, venderla, pero que después de vendida esa propiedad que era de él tenía la oportunidad de pagar un precio para volver a rescatar la propiedad que era de él. Dios le dice: pero si tú no tienes con qué pagar el rescate, pues un pariente más cercano que tenga los recursos va a pagar el rescate por ti y esa propiedad te será devuelta. Y si no tienes el pariente más cercano, pues entonces espera en el día del jubileo. ¿Qué años nosotros estamos viviendo? ¿Ah? ¿Estamos viviendo en el 23 o el año agradable del Señor, que es el año del jubileo? Amén. Entonces, nosotros éramos propiedad de Dios, porque Dios creó al hombre con un propósito. Pero Adán, por desobediente, nos vendió. Nos vendió el pecado. Amén. En otras palabras, nos vendió al diablo. Eso está en Romanos capítulo 7. Y el asunto es que la redención del hombre es de un precio tan alto y tan alto que nadie puede pagar. Quisiera que la mente no me falle, pero no sé si es en el Salmo 149. Pero si no, busco en una concordancia para ver si encontramos esa escritura, donde dice que la redención del hombre es de un alto precio y que nadie puede pagar. Lo que quiere decir es que Jesucristo, cuando vino, nace de una mujer judía para así él hacerse el pariente más cercano y que tiene recursos. No solamente para pagar el precio de los judíos, sino también de los gentiles, que lo hizo en la cruz. Yo lo creemos y estamos claros, ¿no? Amén. O sea, que la palabra redención tenemos que buscar todo lo que implica eso. Todo lo que implica. Vamos a seguir leyendo esto aquí. En dos ocasiones se usa la palabra conmemoración. Éxodo 12:14 y Éxodo 13:9. Dios le advierte que la van a celebrar como motivo de recordación. Que recuerden cuando ustedes estaban allá en Egipto, cómo fue que yo los saqué de allí con mano fuerte. ¿Cuáles fueron las instrucciones? Y ustedes las siguieron. Lo del cordero, lo de la sangre.
Amén. Esto indica que Dios no quiere que descuidemos la redención de Cristo ni nos olvidemos de ella. Al contrario, debemos recordarla no de una manera general, sino de una manera específica y detallada. Piense en este ratito todo lo que yo he hablado de nuestro Redentor, que es Cristo. El cual Él ya pagó el precio. Ese fue el precio de nuestra redención. O sea, Cristo nos rescató. ¿Por qué? Porque nos compró. Pablo le dice a los corintios, nos dice a nosotros, que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros, porque ahora somos del Señor, porque nos compró. Si usted tiene una nevera en su casa, la está usando porque usted la compró, pagó el precio. Si tiene un carro. Pero nosotros venimos a ser propiedad de Cristo porque Él nos compró. Él es nuestro Redentor. Por eso, además de la Pascua, la celebración de la Pascua, mire, todo esto que usted ve aquí, que es el atrio, que se le llama el atrio, que están esas cortinas, con estas columnas de 10 codos de alta, 20 aquí, 20 acá. Todo esto aquí, donde está el altar del sacrificio, el lavacro, todo eso nos habla de la obra que Cristo llevó a cabo, y esa obra fue terrenal. Terrenal. Él vino de aquí, de la presencia del Padre, y como dice Juan capítulo 1 y verso 14, y habitó, y aquel verbo se hizo carne, y habitó en medio nuestro. ¿Dónde estaba la casa de Dios? En medio del pueblo de Israel. ¿Quién es la casa de Dios? En tipología bíblica es el tabernáculo ese, pero la interpretación de eso, la casa de Dios es Cristo. Amén. Es donde Dios moraba, donde Dios mora. Por eso es que Juan dice, aquel verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro. Amén. Y vimos su gloria. Amén. Este pueblo, mientras estaba el tabernáculo en pie, no podían ver la gloria de Dios. Pero cuando Cristo vino, Juan dice, la pudimos ver. ¿Dónde se manifestó la gloria de Dios para que ellos la vieran? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces, es necesario que hasta donde Dios nos permita entender esta tipología, la realidad de esa tipología y la tipología de la Pascua. La Pascua fue ordenada por Dios después que ellos salieron de Egipto, para que recordaran. Hay que tener memoria. Hay que tener memoria. Aquí unos más, otros menos. Tenemos que pensar de dónde Dios nos sacó. Amén. Salmo 49, 8. Por lo menos cogí el 9. Salmo 49, 8. La redención, ¿cómo que dice? ¿Cómo que dice? Dice. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás.
Ahora, ese salmo, nosotros no podemos leerlo para decir que la redención del hombre no se va a poder lograr jamás, porque ya hubo alguien que así la logró, que se llama Cristo. Ahora, que no se logrará jamás es entre el hombre que quiere salvarse a sí mismo. Amén. Aleluya. Por sus medios, no importa lo que haga, está perdiendo el tiempo. Por eso es que la religión es un peligro, hermano. Porque hay una mezcla de obra y gracia. No, y usted es salvo por gracia, pero. Ahí hay una pastora, Yesenia creo que se llama ella, parece que si usted no trae los diezmos a ella, usted está más perdido que Judas. Se pegan a citar escritura, ¿no? No, porque la Biblia dice que el que trabaja del altar, que viva del altar. Bueno, pero ¿quién eran los que comían de los sacrificados en el altar? ¿Quiénes eran? Esta carne que había aquí. La carne que sobraba ahí, los sacerdotes, era su alimento. Pero esto es tipología. Ahora la carne que nosotros estamos llamados a comer es la del Cordero de Dios. Juan capítulo 6, Jesucristo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Amén. Ahora, eso hay que saber interpretar. ¿Ok? Si usted entiende eso literalmente, va a actuar como aquellos que dijeron: pero ¿cómo este nos va a dar a comer su carne? Y yo decía, estaba entendiendo literalmente. Y ese de comer y beber tiene que ver con creer. Amén. Con creer que el cuerpo de Cristo fue molido sobre su cuerpo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Y que la sangre que él derramó fue para la redención y perdón de pecados. Y eso estamos llamados a creerlo. A creerlo. Y cada vez que nosotros crecemos en el conocimiento de Cristo Jesús, por medio de la palabra lo estamos comiendo. Ese es el disfrute que Dios nos ha dado. Ahora, tal vez brinque un poco lo de la tipología bíblica, porque tiene que ser detallada, con precisión y en orden. Pero yo quiero darle un golpe más hoy al sistema religioso. Cuando los romanos llevaban a un reo a ser crucificado, una de las cosas que hacían era, para asegurarse que estaba muerto, era que le quebraban los huesos. Pero cuando fueron a donde estaba el cuerpo de Cristo, que ya había muerto físicamente, la Biblia dice que no le quebraron los huesos. Eso estaba profetizado. Se cumplió la profecía. No quebraron los huesos de Cristo. ¿Por qué? Cuando la costumbre era quebrarle los huesos, para por si acaso estaba todavía con un poquito de vida, y lo acababan de. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el título que se le daba el nombre a ese cuerpo que fue formado conforme a nuestra semejanza. No igual que el de nosotros. ¿Por qué un cuerpo semejante al nuestro? Porque en el de nosotros está la ley de pecado, pero en el de Cristo no. Amén. Pero sí lo veían, ese es un hombre.
Jesús de Nazaret, el hijo de José y María, como lo llamaban allá. Lo que ellos nunca entendieron es que dentro de este cuerpo estaba la vida. Estaba la vida. Por eso ahí que está la escritura de Juan capítulo 5, verso ¿qué? 39, donde Jesús le dice a los escribas y fariseos, escudriñen las escrituras. Los escribas y fariseos creían, fíjeme bien, que con leer las escrituras tenían la vida eterna. Hay que tener cuidado también. Nosotros tenemos la vida eterna, pero es en aquel que las escrituras hablan de él. Amén. Y Jesús le dijo, escudriñen la escritura porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no han querido venir a mí para que tengan vida. Amén. ¿Y cuántas veces Él no lo repitió? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Y por qué a Cristo no le quebrantan los huesos? Porque Cristo, que es la vida, es una vida indestructible. Amén. Es una vida eterna. Amén. Que nadie la puede tocar ni destruir. Amén. Quiere decir que el hueso tipifica la vida. Y se lo voy a probar por la palabra. Porque yo de esto no sé, lo que sabe, quien sabe es la Biblia. Cuando Dios formó al primer hombre, ¿lo formó de qué? Lo creó y lo formó del polvo de la tierra. Sopló en él aliento de vida y fue el primer hombre, un alma viviente. Amén. Para ser un alma viviente, Dios primero tuvo que soplar. Impartió vida. Pero cuando Dios ve al hombre en el huerto, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una compañera idónea. Para Dios crear esa mujer, ¿qué hizo Dios? Lo hizo caer en un sueño profundo y le sacó un hueso que se llama costilla. De esa costilla, Dios formó la que iba a ser la compañera de Adán. Pero la Biblia nos dice que sopló en ella. ¿Por qué no tenía que soplar? Porque ella tenía la vida de Adán. ¿Ve que el hueso tipifica la vida? Hermano, nosotros tenemos la vida indestructible, que es Cristo Jesús. Amén. Y en el hueso se forma la sangre. Amén. Entonces, si tenemos a Cristo como es la vida, a mí nadie me tiene que estar soplando. Amén. Ya tenemos la vida, hermano, no se dejen coger de bobo. Porque ahí es la oportunidad de los espíritus malignos entrar y te tumban y te tiran patas arriba. Al Cristo que nosotros le servimos, Él, lo grande y maravilloso de Él es levantarte que estás en el suelo, en el pecado, en la droga, Amén. en el adulterio, en todo aquello en contra de Dios y aún de la religiosidad. Si tú vienes a Cristo, Él te levanta. Amén. Pero no es para estarte tumbando luego. Ustedes saben los que se caen cuando Cristo se identifica. Bueno, los enemigos de Cristo. Cuando lo fueron a coger preso, que iba Judas con ese. Él les dijo, ¿a quién ustedes buscan?
Él le dijo a Jesús de Nazaret. Simplemente con él decir esas palabras, todos cayeron patas arriba. ¿Ah? Él dijo, yo soy. Y ahí cayeron patas arriba. Son los incrédulos los que... Oye, pero es que yo no sé cómo los pastores... Y no solamente voy a acusar a los pastores o a denunciarlos. Hermano, los creyentes que tienen la Biblia y no la leen. Amén. Y se dejan llevar por lo que le dicen. Y es imposible que fueran a quebrar los huesos de Cristo, porque cuando Cristo tiene una vida indestructible, nadie la puede destruir, ni el diablo, ni el pecado, nada, nada. Nada. Y esta es la vida que Dios nos ha dado, hermano. Amén. Aleluya. Así es que la redención, como yo escribí aquí, Dios la da en el libro de Éxodo capítulo 12. Y la debemos recordar de una manera, no de una manera general. Con esto vamos a terminar. ¿Qué quiere decir que no quiere que sea de una manera general? Que yo diga, bueno, Cristo es mi redentor, pero cuando me digan, explícame eso. Yo lo estoy entendiendo de una manera general, pero de ahí para adelante no sé más nada. No, Él quiere que la entendamos de una manera específica y detallada. Específica y detallada es cuando usted se para a dar un estudio bíblico, o alguien se para a dar un estudio bíblico y trae los detalles. Amén. Con especificaciones hasta donde le ha sido revelado. Y trata de que los auditores o los que están escuchando entiendan. Amén. Ahora, escúcheme bien. Tal vez el que está trayendo esa palabra específica y detallada lo está explicando bien, pero si usted no está interesado, así es que, si usted lee el libro de Esdras, cuando Esdras le estaba leyendo la ley y explicándola, ellos estaban atentos, tratando de entender lo que Esdras les decía. Por eso Jesucristo, cuando predica, cuando hablaba, ¿a qué sentido la apelaba? El que tenga oídos para oír, Que oiga. oiga. Pero trate de entender. Y si no entiende, pues para eso somos un cuerpo. Por eso es que hay que estar repitiendo lo mismo muchas veces. Amén. Porque hay veces yo estoy consciente que cuando yo escucho por primera vez algo, no lo entiendo. O entendí algo, me faltó algo. Pero cuando me lo vuelven a repetir, tal vez con un poquito más de detalle, pero entonces, claro, a eso yo tengo que añadirle de que yo tengo que ser un buscador. Buscador. Porque el que busca, encuentra. Pero no es lo que dice el horóscopo. No, no. No es lo que dice muchos que aparecen por ahí por televisión. No es buscar qué es lo que dice, oiga, cuántos falsos profetas hay. Y por YouTube están así que ni votándolo se acaban. Es buscar, cavar y ahondar en las escrituras.
¿Por qué? Con esto termino. Cuando usted lee la carta de Efesios capítulo 6 que habla de la armadura, eso es a nivel de cuerpo. Cuando usted ve que Dios saca al pueblo de Egipto, no los sacó uno a uno. Amén. Era un ejército, el ejército de Dios marchando a la victoria. Amén. Aleluya. El ejército de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Tú eres gran Señor, tú eres victorioso. La vida espiritual en la iglesia no se puede llevar a cabo individualmente. No. Necesitamos conocer y vivir el cuerpo. Amén. Aleluya. Discernir el cuerpo y vivir en el cuerpo integrado, que no fue una tarjetita que nos dio el pastor, es que el Espíritu Santo nos hizo parte, nos bautizó. Y esto debemos de tratar de entenderlo lo más antes posible, hermano, porque las cosas que están sucediendo a nivel mundial nos están diciendo, además de lo que la Biblia dice, que esto se está terminando. Ahora mismo en Grecia hay un fuego incontrolable, fuego forestal. Los turistas que habían por ese lado los están sacando y llevándoselos para otro lugar. En unos sitios hay fuego, en otros lados es que el agua está lloviendo y hay unas inundaciones que mire. Y por ejemplo en España está haciendo un calor. Amén. Yo no sé si eso tiene que ver con Romanos 8, que dice que la naturaleza gime. Que vamos a tomar esto. Si yo lo tomaba en serio hasta hoy, yo lo voy a tomar un poquito más. Amén. Para el domingo estar aquí de nuevo. Amén. Y orar y llamar por aquellos hermanos que no los vemos aquí. Amén. La paz de Dios es con todos, hermano. Amén.